Amigo mío, adentrémonos juntos en un corredor del tiempo, una época crucial en la historia de Israel que se despliega tras el liderazgo firme y visionario de Josué. Con su partida, la tierra prometida, ese anhelado lienzo de esperanza y bendición, comenzó a teñirse con los colores de la incertidumbre y la desorientación. El pueblo elegido, aunque establecido en el suelo sagrado que Dios les había otorgado, se encontró huérfano de una brújula unificadora, carente de un rey terrenal que consolidara su identidad y su propósito divino bajo una sola bandera. Esta ausencia de un timón centralizado se convirtió en el preludio de una era marcada por la turbulencia, un periodo donde la libertad otorgada por Dios fue, paradójicamente, el crisol de una profunda crisis espiritual y social. Las Sagradas Escrituras, en su honestidad implacable, nos ofrecen un retrato vívido y sin adornos de estos tiempos, encapsulando su esencia en una frase lapidaria que resuena a través de los siglos como una advertencia solemne y perenne. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Imagina, querido amigo, una sociedad donde la conciencia individual, desgajada de la ley divina, se erige como el único faro. Era un tapiz complejo, entretejido con los hilos dorados de la promesa divina y las fibras oscuras de la voluntad humana desbocada. Un tiempo donde la desunión tribal y la fragmentación interna dejaban al pueblo vulnerable. Este panorama de desorden interno se convirtió en el terreno fértil para un ciclo recurrente y doloroso, una espiral descendente que definiría gran parte de la era de los jueces. Todo comenzaba, casi imperceptiblemente, con el olvido. La nueva generación, que no había sido testigo directo de los milagros portentosos del Éxodo ni de la conquista de Canaán, empezó a descuidar el legado de fe de sus antepasados. El corazón de Israel, seducido por la novedad o la aparente seguridad de lo tangible, comenzó a desviarse peligrosamente hacia los ídolos seductores de las naciones paganas, que aún habitaban entre ellos, buscando respuestas y consuelo en altares de piedra y madera. Así, Baal y Aserot, entre otros dioses falsos, comenzaron a ocupar un espacio en la adoración que pertenecía exclusivamente al Dios verdadero, aquel que los había rescatado de la esclavitud y los había guiado con mano poderosa. Este acto de infidelidad espiritual, esta búsqueda de satisfacción fuera de la fuente de toda vida, no era una ofensa menor a los ojos del cielo. Era una ruptura del pacto sagrado, un desprecio a la relación íntima que Dios anhelaba mantener con su pueblo. Y como una consecuencia directa e inevitable de esta desobediencia deliberada, la mano protectora de Dios, aquella que había sido su escudo y fortaleza, se retiraba parcialmente. Despojados de esa cobertura divina, Israel se volvía presa fácil de sus enemigos circundantes, los filisteos, moabitas, amonitas y madianitas, aprovechando la debilidad interna y la desaprobación divina, se levantaban para oprimirlos, sumergiendo a las tribus en periodos de angustia, servidumbre y profundo sufrimiento. Las cosechas eran robadas, la libertad coartada, y la esperanza parecía desvanecerse bajo el peso del yugo extranjero. Era en estos momentos de oscuridad palpable, cuando el dolor de la opresión se volvía una carga insoportable, que un clamor desesperado se elevaba desde lo más profundo del alma colectiva de Israel, un grito de auxilio, teñido de arrepentimiento y anhelo, dirigido al único que podía rescatarlos. Y aquí, amigo mío, en medio de la noche más oscura de la desobediencia y el sufrimiento, es donde la luz inextinguible de la misericordia divina brillaba con mayor intensidad. Dios, en su infinita paciencia y su amor inquebrantable,
Nunca cerró sus oídos al gemido de su pueblo cuando éste brotaba de un corazón verdaderamente contrito. No los abandonaba a su suerte, ni los dejaba consumirse en las consecuencias de sus propios errores. En lugar de ello, en un acto de gracia soberana, levantaba líderes carismáticos, figuras a menudo inesperadas y, como veremos, profundamente humanas y a veces imperfectas, a quienes conocemos como los jueces. Estos hombres y mujeres investidos por el Espíritu de Dios emergían como faros de esperanza en la densa niebla de la crisis. Eran instrumentos divinamente elegidos, comisionados con la tarea sagrada de liberar a Israel de las cadenas de sus opresores y restaurar un periodo de paz y orden bajo la mirada benevolente de Dios. Sin embargo, la trágica ironía de esta radicaba en la fragilidad de la memoria humana y la tenaz persistencia de la naturaleza pecaminosa. Una vez que la liberación era alcanzada y la tierra reposaba en calma, una nueva generación volvía a olvidar las lecciones del pasado y el ciclo de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación comenzaba inexorablemente de nuevo. Este patrón repetitivo, esta danza constante entre la infidelidad humana y la fidelidad divina, no es simplemente una crónica de eventos antiguos destinada a acumular polvo en los anales de la historia. No, querido amigo, es un espejo en el que se refleja, con una claridad a veces incómoda, nuestra propia travesía espiritual, nuestras propias luchas internas. ¿Cuántas veces, en la comodidad de las bendiciones recibidas o en la distracción de los afanes mundanos, nuestro corazón no se ha desviado sutilmente, buscando respuestas, consuelo o validación en fuentes ajenas al manantial de vida eterna? La historia de los jueces nos interpela directamente, invitándonos a una profunda reflexión sobre la constante lucha que libramos entre seguir nuestros impulsos egoístas y rendirnos gozosamente a la sabiduría perfecta y amorosa de nuestro Padre Celestial. Nos recuerda, de manera contundente, la fidelidad inquebrantable de un Dios que, a pesar de nuestras repetidas caídas y desvíos, siempre está dispuesto, con los brazos abiertos, a ofrecer una segunda oportunidad, un nuevo amanecer de gracia, si tan solo volvemos nuestro rostro hacia Él con un corazón humillado y sincero. El primer eco palpable de este ciclo de clamor y respuesta lo encontramos en la figura de Otoniel, cuyo nombre significa León de Dios o Fuerza de Dios. Él emerge en un momento en que los hijos de Israel, habiendo hecho lo malo ante los ojos de Jehová y sirviendo a los Baales, sufrían bajo la opresión de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, durante 8 largos años. Otoniel no es presentado con una genealogía extensa ni con hazañas previas que lo califiquen visiblemente para la tarea. Era hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, aquel gigante de la fe que había confiado plenamente en la promesa de Dios para conquistar la tierra. Esta conexión familiar ya nos da un indicio de la estirpe de fe de la que provenía. Cuando el yugo de la opresión se hizo insoportable y el pueblo de Israel, ahogado en su propia desobediencia, finalmente levantó su voz en angustia hacia el cielo, Jehová escuchó. Y su respuesta fue levantar un libertador, Otoniel. Las Escrituras nos dicen de forma concisa pero poderosa: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Es crucial notar, amigo mío, que no fue su linaje ni su propia fuerza lo que lo destacó, sino la investidura divina. El Espíritu Santo descendió sobre él, transformándolo de un hombre común en un instrumento ungido para la liberación de su pueblo. La intervención de Otoniel fue decisiva. Guiado y fortalecido por el Espíritu, se enfrentó al poderío de Cusán-Risataim, y Jehová entregó al rey opresor en su mano. Su victoria no fue parcial ni efímera en el corto plazo. La tierra reposó de la guerra durante 40 años.
un periodo significativo de paz y restauración que testificaba la fidelidad de Dios a su pacto cuando su pueblo se volvía a él. La historia de Otoniel, aunque breve en su narración, establece un precedente fundamental. Dios utiliza a individuos que se rinden a su espíritu para cumplir sus propósitos redentores. Otoniel nos enseña, querido amigo, una lección de profunda humildad y dependencia divina. A menudo, en nuestras propias vidas, podemos sentirnos pequeños o insignificantes frente a los desafíos que nos rodean, tal como Otoniel podría haberse sentido ante un imperio. Sin embargo, su ejemplo nos asegura que cuando Dios nos confía una misión, por humilde o monumental que parezca a nuestros ojos humanos, Él también provee la gracia, la sabiduría y la fortaleza sobrenaturales necesarias para llevarla a cabo. Es un recordatorio perenne de que nuestra capacidad no reside en nuestras credenciales o talentos innatos, sino en nuestra disposición a ser canales vacíos y dóciles del poder transformador de Dios. Tras la muerte de Otoniel y el largo periodo de paz que su liderazgo aseguró, la siguiente generación de Israel, lamentablemente, no aprendió de la historia. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, olvidando las lecciones del pasado y las consecuencias de la desobediencia. Como resultado, Dios permitió que Eglón, rey de Moab, se fortaleciera y, aliado con los amonitas y amalecitas, oprimiera a Israel durante 18 penosos años. Nuevamente, en su profunda angustia y desesperación, los hijos de Israel clamaron a Jehová, y una vez más, el Dios de misericordia respondió a su llamado. En esta ocasión, el libertador escogido fue Ehud, hijo de Gera, de la tribu de Benjamín, un hombre descrito con una particularidad física: era zurdo. En una sociedad predominantemente diestra, esta característica podría haber sido vista como una desventaja o una rareza. Sin embargo, como veremos, Dios estaba a punto de convertir esta singularidad en la clave de una audaz y astuta estrategia de liberación. Ehud fue enviado por los israelitas con un presente, un tributo, al opulento y obeso rey Eglón, un acto que simbolizaba la sumisión de Israel. Ehud, sin embargo, tenía un plan secreto forjado en la desesperación de su pueblo y, sin duda, guiado por una inspiración divina. Se fabricó un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y lo ciñó discretamente debajo de sus vestidos, sobre su muslo derecho, un lugar inusual para un hombre zurdo que no levantaría sospechas entre los guardias del rey. Tras presentar el tributo y habiendo despedido a la comitiva, Ehud regresó astutamente ante el rey Eglón, afirmando tener un mensaje secreto de parte de Dios para él. La curiosidad o la arrogancia del rey lo llevaron a ordenar que lo dejaran a solas con Ehud en su sala de verano. Fue entonces cuando Ehud, con una valentía y precisión asombrosas, ejecutó su plan. «Tengo palabra de Dios para ti», declaró. Y mientras Eglón se levantaba de su silla, Ehud extendió su mano izquierda, tomó el puñal de su muslo derecho y se lo hundió en el vientre al rey opresor. El arma penetró tan profundamente que la gordura la cubrió. Ehud luego escapó con sigilo, cerrando las puertas tras de sí, y una vez a salvo, tocó el cuerno en el monte de Efraín, convocando a los israelitas a la batalla, proclamando que Jehová les había entregado a sus enemigos. La historia de Ehud, amigo mío, es un testimonio vibrante de la creatividad ilimitada de Dios. Nos revela que Él no está confinado a nuestros métodos convencionales ni a nuestras percepciones de lo normal. A menudo, Dios utiliza lo inesperado, lo que el mundo podría subestimar o considerar una limitación, para manifestar su gloria y cumplir sus sorprendentes designios, recordándonos que cada detalle de nuestra vida puede ser una herramienta en sus manos.
Avanzando en esta crónica de luces y sombras, nos encontramos con un tiempo en que Israel, habiendo vuelto a ofender a Jehová tras la muerte de Ehud, fue vendido en manos de Jabín, rey de Canaán, quien reinaba en Azor. El capitán de su ejército era Sísara, un hombre temido que oprimió con crueldad a los hijos de Israel durante 20 largos años, especialmente con sus 900 carros de hierro, una maquinaria de guerra que infundía pavor y parecía invencible. En medio de esta asfixiante opresión, cuando el lamento de Israel una vez más ascendió al cielo, la respuesta divina llegó a través de una figura extraordinaria e inusual para su tiempo: Débora. Débora no era solo una mujer en una sociedad predominantemente patriarcal. Era profetisa y jueza en Israel. Acostumbraba sentarse bajo una palmera que llegó a conocerse como la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y hasta allí subían los hijos de Israel a buscar su sabio consejo y juicio en sus disputas. Su liderazgo no se basaba en la fuerza militar ni en la influencia política tradicional, sino en su profunda conexión con Dios, su discernimiento espiritual y la autoridad divina que emanaba de su vida. Ella era un faro de sabiduría y un canal de la voluntad de Dios para un pueblo desorientado y afligido. Movida por el Espíritu de Dios, Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le transmitió el mandato divino con claridad y firmeza. ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: Ve, junta tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti hasta el arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Era una orden directa, una promesa de victoria divina contra un enemigo formidable. Sin embargo, Barak, sintiendo quizás el peso abrumador de la tarea y la aparente invencibilidad de los carros de hierro de Sísara, vaciló. Su respuesta a Débora revela una lucha interna, una mezcla de fe incipiente y temor humano. Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Esta condición, aunque comprensible desde una perspectiva humana, también ponía de manifiesto una dependencia de la presencia visible de la profetisa, más que una confianza absoluta en la promesa invisible de Dios. Débora, con una mezcla de comprensión y firmeza profética, aceptó acompañarlo, pero le advirtió solemnemente: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer entregará Jehová a Sísara. Cite 19:190. Así, Débora y Barak reunieron el ejército de 10,000 hombres y se posicionaron en el monte Tabor, listos para enfrentar el poderío de Sísara. La batalla que siguió en las inmediaciones del arroyo de Sisón fue un testimonio contundente del poder soberano de Dios y de su fidelidad a su palabra. Jehová mismo desbarató a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Los temibles carros de hierro, que eran el orgullo y la fuerza del ejército cananeo, se vieron inutilizados, posiblemente por una intervención divina que provocó una tormenta torrencial que transformó el campo de batalla en un lodazal. Sísara, viendo su ejército derrotado, descendió de su carro y huyó a pie. En su desesperada huida, Sísara buscó refugio en la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo, pues había paz entre el rey Jabín y la casa de Heber. Jael lo recibió, le ofreció leche y lo cubrió con una manta. Agotado, Sísara cayó en un profundo sueño. Y fue entonces, en un giro inesperado y dramático del destino, que Jael, con una valentía y determinación asombrosas, tomó una estaca de la tienda y un mazo en su mano, y acercándose calladamente, le metió la estaca por las sienes, enclavándolo en la tierra.
Así murió Sísara, cumpliéndose la profecía de Débora de que la gloria de esa victoria sería para una mujer. El cántico de Débora y Barak, registrado en el capítulo 5 de Jueces, es una celebración poética y triunfal de esta liberación divina. En él se alaba a Jehová por su intervención poderosa, se reconoce la valentía de las tribus que respondieron al llamado y se exalta el papel crucial de Jael. Esta victoria no solo trajo 40 años de paz a Israel, sino que también grabó en la memoria del pueblo una lección imperecedera. Dios no está limitado por las expectativas humanas, el género o las normas culturales. Él levanta y utiliza a quienes, como Débora y Jael, demuestran una fe audaz y una disposición a actuar con coraje en su nombre. Amigo mío, la historia de Débora, Barak y Jael resuena con una actualidad sorprendente. Nos desafía a mirar más allá de las apariencias y a reconocer que el verdadero liderazgo espiritual, aquel que produce transformación y liberación, no se encuentra necesariamente en las posiciones de poder convencionales, sino en un corazón que escucha atentamente la voz de Dios y obedece con prontitud y valentía. Nos recuerda que en el ejército de Dios hay un lugar para cada uno, y que Él puede usar los instrumentos más inesperados para confundir a los poderosos y traer salvación a su pueblo, fortaleciendo nuestra fe para enfrentar nuestros propios carros de hierro con la certeza de su presencia. Una vez más, la espiral descendente de la desobediencia arrastró a Israel hacia la oscuridad. Después de la paz lograda por Débora y Barak, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esta vez, la mano opresora fue la de los madianitas, quienes, junto con los amalecitas y los hijos del oriente, subían contra Israel como una plaga de langostas, devastando la tierra, destruyendo las cosechas y robando el ganado. La opresión fue tan severa que los israelitas se vieron obligados a esconderse en cuevas y lugares fortificados en los montes, empobrecidos y aterrorizados. En medio de esta profunda desolación, cuando el clamor de Israel se huyó una vez más a Dios, la respuesta divina comenzó a tomar forma en la vida de un hombre llamado Gedeón. El ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, pero el escenario de este encuentro divino no fue un campo de batalla ni un santuario, fue un lagar. Gedeón estaba allí, escondido, sacudiendo el trigo para ocultarlo de los madianitas. Este acto, en sí mismo, pintaba un cuadro de miedo y cautela, no de heroísmo. Sin embargo, el saludo del ángel fue desconcertante y profético. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Estas palabras debieron resonar con una profunda ironía en el corazón de Gedeón, quien se sentía cualquier cosa menos fuerte y valiente en ese momento. La respuesta de Gedeón al ángel estuvo cargada de duda y una comprensible amargura. «Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado?» Era el lamento de un hombre que conocía las historias de la fidelidad pasada de Dios, pero que luchaba por reconciliarlas con la dura realidad de la opresión presente. Gedeón se sentía el menor en la casa de su padre, y su familia era la más pobre en Manasés. ¿Cómo podría él, desde esa posición de aparente insignificancia, ser el libertador de Israel? Pero Dios, amigo mío, no ve como el hombre ve. Él mira el corazón y el potencial que reside bajo las capas de temor e inseguridad. La respuesta del Señor a las objeciones de Gedeón fue una promesa directa y poderosa. «Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre». No se trataba de la capacidad inherente de Gedeón, sino de la presencia todopoderosa de Dios que lo acompañaría. Aún así, la fe de Gedeón era incipiente y necesitaba ser nutrida. Pidió una señal, y Dios, en su inmensa paciencia, se la concedió.
consumiendo con fuego la ofrenda que Gedeón había preparado. Incluso después de esta primera confirmación, Gedeón continuó luchando con sus dudas. Es famosa su petición de la prueba del vellón de lana. Primero, que el vellón estuviera mojado de rocío y la tierra seca. Luego, a la inversa, que el vellón estuviera seco y el rocío sobre la tierra. Y Dios, en su misericordia y comprensión de la fragilidad humana, accedió a estas peticiones, fortaleciendo paso a paso la fe vacilante de su siervo elegido. Estos actos de condescendencia divina nos muestran un Dios que se inclina hacia nuestras debilidades, no para reprendernos, sino para animarnos a confiar en Él. Cuando llegó el momento de reunir un ejército, 32,000 hombres respondieron al llamado de Gedeón. Pero Dios tenía un plan diferente, un plan diseñado para asegurar que la gloria de la victoria fuera solo suya. Primero, ordenó a Gedeón que despidiera a todos los que tuvieran miedo y temblaran. 22,000 regresaron a sus casas, quedando solo 10,000. Luego sometió a los restantes a una prueba junto al agua. Aquellos que lamieran el agua como los perros serían separados de los que se arrodillaran para beber. Solo 300 hombres pasaron esta segunda prueba, un ejército minúsculo para enfrentar a la multitud innumerable de los madianitas. Armados no con espadas y escudos convencionales, sino con trompetas, cántaros vacíos y antorchas dentro de los cántaros, los 300 hombres de Gedeón rodearon el campamento madianita en la oscuridad de la noche. A la señal de Gedeón, tocaron las trompetas, quebraron los cántaros para revelar las antorchas encendidas y gritaron: «Por la espada de Jehová y de Gedeón». El efecto fue devastador. En la confusión y el pánico sembrados por la intervención divina, los madianitas se volvieron unos contra otros y huyeron despavoridos. La victoria fue total y milagrosa, un testimonio rotundo del poder de Dios que se perfecciona en la debilidad humana. Amigo mío, la transformación de Gedeón, de un hombre temeroso que se escondía en un lagar, a un líder valiente que confió en las promesas de Dios, es una fuente inagotable de inspiración. Su historia nos recuerda que Dios no busca personas perfectas o con recursos propios abundantes, sino corazones dispuestos a creerle y obedecerle, aún en medio de la duda. Nos enseña que su presencia es la única garantía de victoria y que Él es capaz de tomar nuestras inseguridades y convertirlas en escenarios para la manifestación de su gloria incomparable, llamándonos a cada uno, varón y mujer esforzados y valientes, no por lo que somos, sino por lo que podemos llegar a ser en sus manos. La crónica de los jueces nos conduce también por senderos más sombríos, presentándonos figuras heroicas cuyas vidas estuvieron marcadas por una trágica complejidad. Hombres valientes que, a pesar de ser instrumentos de liberación divina, cargaron con las consecuencias de sus propias debilidades y errores. Uno de ellos es Jefté, un galaadita, descrito como un hombre esforzado y valeroso, pero cuyo origen era motivo de oprobio. Era hijo de una mujer ramera. Esta circunstancia de su nacimiento llevó a que sus medio hermanos, los hijos legítimos de Galaad, lo expulsaran de la casa paterna, negándole cualquier derecho a la herencia y condenándolo al exilio. Jefté huyó a la tierra de Tob, donde se rodeó de hombres ociosos y aventureros, convirtiéndose en su caudillo. Vivió al margen de la sociedad que lo había rechazado, forjando en la dureza del exilio su carácter de guerrero formidable. Sin embargo, cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, oprimiéndolos severamente, los ancianos de Galaad, aquellos que representaban la misma sociedad que lo había despreciado, se vieron en la necesidad de buscar su ayuda. En su desesperación, acudieron a Jefté, el paria, el rechazado, ofreciéndole ser su caudillo si los libraba de los amonitas.
Al principio, Jefté les recordó con amargura el trato injusto que había recibido. No me aborrecisteis vosotros, y me echasteis de la casa de mi padre. ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Cite 272. Tras asegurar su compromiso de que lo reconocerían como jefe, Jefté aceptó el desafío. El espíritu de Jehová vino sobre él, y antes de enfrentarse en batalla, intentó resolver el conflicto por la vía diplomática, enviando mensajeros al rey de los amonitas con argumentos históricos y teológicos que demostraban la justicia de la causa de Israel. Sin embargo, el rey amonita desestimó sus palabras. Fue entonces, en la víspera de la batalla, en un acto que revela una mezcla de celo, fe, y quizás una profunda necesidad de asegurar el favor divino tras una vida de rechazo, que Jefté hizo un voto precipitado y solemne a Jehová. Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Cite 31, 84, 280. Dios le concedió una victoria aplastante sobre los amonitas, pero al regresar triunfante a su casa en Mizpa, quien salió a recibirlo con panderos y danzas, fue su única hija. El corazón de Jefté se desgarró en una angustia indecible al recordar su funesto voto. Su historia nos advierte, querido amigo, sobre el peso de nuestras palabras y la necesidad de sabiduría antes que la impulsividad, incluso en nuestra devoción a Dios, recordándonos que Él valora un corazón obediente por encima de sacrificios no pedidos. Otro juez cuya vida es un tapiz de fuerza divina y fragilidad humana es Sansón. Su nacimiento mismo fue extraordinario, anunciado por el ángel de Jehová a su madre, quien era estéril. Fue consagrado a Dios como nazareo desde el vientre, lo que implicaba votos específicos como no beber vino ni sidra, no comer cosa inmunda y que navaja no pasara sobre su cabeza. Este voto era el símbolo externo de su dedicación a Dios y el secreto de la fuerza sobrenatural que Jehová le concedería para comenzar a liberar a Israel del yugo de los filisteos, quienes los dominaban en aquel tiempo. Sansón fue dotado de una fuerza física prodigiosa. Desgarró un león con sus propias manos, mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno y arrancó las puertas de la ciudad de Gaza con sus postes y cerrojo. El Espíritu de Jehová venía sobre él con poder en momentos cruciales. Sin embargo, esta imponente fortaleza física contrastaba dolorosamente con una alarmante debilidad moral y una recurrente falta de autocontrol, especialmente en su relación con las mujeres filisteas, contraviniendo el consejo divino. Su vida fue una serie de hazañas, impulsadas tanto por el propósito divino como por venganzas personales y deseos carnales. La debilidad más notoria de Sansón fue su relación con Dalila, una mujer filistea que fue sobornada por los príncipes de los filisteos para descubrir el secreto de su gran fuerza. 3 veces Dalila intentó sonsacarle la verdad y 3 veces Sansón la engañó. Pero la persistencia seductora de Dalila finalmente doblegó su resistencia, y él le reveló que su fuerza residía en su cabello, símbolo de su nazareato. Mientras dormía sobre las rodillas de Dalila, le cortaron el cabello, y su fuerza se apartó de él. Fue capturado, le sacaron los ojos, y lo llevaron a Gaza, donde molía en la cárcel, humillado y convertido en objeto de burla. Pero la historia de Sansón no termina en completa derrota. En su momento más oscuro y vulnerable, ciego y encadenado, durante una festividad en el templo del dios Dagón, donde miles de filisteos se burlaban de él, el cabello de Sansón había comenzado a crecer. En un último acto de fe y desesperación, Sansón clamó a Jehová: «Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos».
Apoyándose en las dos columnas centrales del templo, las derribó con una fuerza renovada, muriendo él junto con más filisteos de los que había matado en toda su vida. La vida de Sansón, amigo mío, nos enseña que los dones más grandes de Dios, sin la santidad y la obediencia del corazón, pueden ser desperdiciados. Pero también proclama la inmensa misericordia de un Dios que puede redimir nuestros fracasos más estrepitosos y usarnos para su gloria, incluso en nuestro último aliento, si nos volvemos a Él con un corazón contrito. El libro de los Jueces, tras narrarnos estas historias de liberación y flaqueza humana, se encamina hacia una conclusión particularmente sombría, un ocaso moral y espiritual que envuelve a la nación de Israel. A lo largo de sus capítulos finales, una frase se repite como un estribillo lúgubre y revelador, encapsulando la esencia de la anarquía reinante. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta afirmación no solo apunta a la ausencia de una monarquía centralizada que unificara a las tribus, sino, de manera mucho más profunda, a la trágica carencia de una sumisión colectiva y personal al Rey Celestial, a la soberanía indiscutible de Dios en el corazón de su pueblo elegido. A pesar de las intervenciones divinas de los jueces levantados por el Espíritu para obrar liberaciones milagrosas, Israel demostró una y otra vez una amnesia espiritual alarmante. El pueblo volvía a caer, casi con una presteza desalentadora, en los mismos ciclos de idolatría, inmoralidad y desintegración social. Olvidaban rápidamente las lecciones aprendidas en el crisol del sufrimiento y las maravillas obradas por la mano de Dios. Esta falta de un anclaje espiritual firme, esta deriva constante lejos del pacto, preparó el escenario para algunos de los episodios más oscuros y perturbadores de toda su historia temprana. Los capítulos 17 y 18 nos relatan la historia de Micaías, un hombre de la región montañosa de Efraín, quien, junto con su madre, establece un santuario idolátrico privado con imágenes de fundición, un efod y terafines, llegando incluso a consagrar a uno de sus hijos, y luego a un levita errante como su sacerdote personal. Esta religión a la carta, aunque pudiera parecer un asunto privado, revela una corrupción profunda de la adoración verdadera y una alarmante ignorancia o desprecio de la ley de Dios. Lo que comienza como una idolatría doméstica pronto se extiende, cuando los hombres de la tribu de Dan, en busca de territorio, roban estos ídolos y persuaden al levita para que se convierta en el sacerdote de su tribu, institucionalizando así la apostasía. La depravación moral alcanza un nadir espantoso en los capítulos 19 al 21, con la horrenda historia del levita y su concubina. Buscando hospitalidad en Gabaa de Benjamín, son amenazados por hombres perversos de la ciudad en una escena que evoca la maldad de Sodoma. En un acto de cobardía y para protegerse a sí mismo, el levita entrega a su concubina a la turba, quienes abusan de ella brutalmente durante toda la noche, hasta dejarla muerta en el umbral. La respuesta del levita, desmembrando su cuerpo y enviando las partes a todas las tribus de Israel, aunque buscaba denunciar la atrocidad y convocar a la justicia, también refleja la insensibilidad y la brutalidad que habían permeado la sociedad. Este acto horrendo y la subsiguiente negativa de la tribu de Benjamín a entregar a los culpables desencadenaron una guerra civil devastadora. Las otras tribus de Israel se unieron para castigar a Benjamín y en su celo justiciero cometieron a su vez excesos terribles, llevando a la tribu de Benjamín al borde de la aniquilación. El remordimiento posterior de las tribus y las medidas moralmente cuestionables que tomaron para asegurar la supervivencia de Benjamín solo sirven para subrayar el caos ético y la confusión espiritual que reinaban.
Se había perdido el norte moral y la nación se consumía en sus propias contradicciones. Estos relatos, amigo mío, son ciertamente difíciles de asimilar, crudos en su descripción de la depravación humana. Sin embargo, su inclusión en el canon sagrado no es casual. Sirven como una advertencia solemne y atemporal sobre las consecuencias inevitables de abandonar los caminos de Dios y vivir según el propio criterio. Cuando las normas morales divinas son desechadas y la conciencia individual, sin la guía del Espíritu Santo y la palabra, se convierte en el único árbitro de lo correcto y lo incorrecto, el resultado inevitable es el caos, la explotación, la violencia y la desintegración del tejido social y espiritual. La conclusión sombría del libro de los Jueces, con su persistente eco de «no había rey en Israel», no es, sin embargo, el final de la historia de la gracia divina. Más bien, actúa como un lienzo oscuro sobre el cual brillará con mayor intensidad la necesidad de un redentor, de un rey verdadero y justo. Este periodo tumultuoso y anárquico subraya de manera contundente el profundo anhelo inherente en el alma humana por un liderazgo perfecto, por un pastor sabio y amoroso que pueda conducir a su pueblo por sendas de justicia, paz y propósito duraderos. Algo que los jueces, siendo ellos mismos hombres y mujeres falibles, no pudieron proveer de manera definitiva. Así, el libro de los Jueces, con su honesto recuento de luces y sombras, de fe heroica y fracaso estrepitoso, nos desafía profundamente a examinar nuestras propias vidas y nuestra sociedad. Estamos viviendo bajo la dulce y sabia soberanía de Cristo, nuestro Rey de Reyes, buscando su voluntad revelada como la guía suprema para nuestras decisiones. O nos encontramos, quizás de maneras sutiles pero peligrosas, haciendo lo que bien nos parece, arrastrados por las corrientes de nuestros propios deseos, las opiniones cambiantes del mundo o las ideologías del momento. Este relato ancestral, querido amigo, es un llamado urgente a reconocer que la verdadera libertad, el orden auténtico y la esperanza inquebrantable no se encuentran en la anarquía de la autogestión desenfrenada, sino en la gozosa y humilde sumisión al Rey de amor y justicia, quien nos ofrece un propósito eterno y una paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio del caos de este mundo.